Algún día dejarás de respirar. Tu corazón se detendrá. El cuerpo se enfriará. Y todo lo que sabías se disolverá en el silencio. Pero no desaparecerás. Mirarás desde este silencio. Y entonces sucederá lo principal. No es el final. Y divulgación. Desde la infancia nos han enseñado a temer a la muerte. Dijeron, allí hay vacío, o castigo, o un tribunal donde cada palabra y acción tuya será sopesada y evaluada por alguien externo. Vive bien para llegar al cielo. Arrepiéntete o terminarás en el infierno. Obedece, sigue, no hagas preguntas. Pero nadie preguntó. ¿Y a quién se le ocurrió todo esto? ¿Por qué unas culturas prometen luz, otras fuego y otras olvido? ¿Por qué algunas religiones llaman al amor y otras al miedo? ¿Por qué, incluso en el siglo XXI, la muerte sigue siendo un tema tabú, rodeado de dogmas y silencio? ¿Y si todo esto es un sistema cuidadosamente construido? Un sistema diseñado para hacerte tener miedo. Porque una persona asustada es más fácil de controlar. Si temes al castigo, obedecerás. Si temes al infierno, lo pagarás. Si temes el final, no buscarás la verdad. Pero la verdad es que todo es mentira. No es un error ni una ilusión, sino una distorsión deliberada. Porque si supieras qué pasa después de la muerte, vivirías de otra manera. No obedecerías. No esperarías la salvación. No esconderías tu sombra. Hay conocimientos antiguos que no se enseñan en la escuela. No se les escucha desde los púlpitos de las iglesias. No tienen voz en la televisión. Estuvieron ocultos durante siglos. Pero sobrevivieron. Hace 3000 años en el Tíbet se creó un libro que no fue estudiado por filósofos, sino memorizado por monjes. Se llamó Bardo Thodol, el libro de la liberación a través de la escucha en el más allá. Esto no es una parábola. Esta es una instrucción. Una guía paso a paso del viaje del alma después de la muerte. Más tarde, una mujer borrada de la historia, Elena Blavatsky, se arriesgó a decir esto en voz alta. Y por esto la llamaron bruja, loca, hereje. Porque dijo algo que destruye los cimientos del poder. La muerte no es un castigo. Esto es un examen. Y no se lo entregas a Dios. Y a mí mismo. Si todo esto es cierto, entonces vuestro futuro no depende de religiones, rituales o reglas. Depende de una sola cosa. ¿Sabes quién eres realmente? ¿Y estás listo para conocerte a ti mismo? ¿Estás listo para abrir una puerta donde no hay guión, ni garantía, ni seguro, solo tú? ¿Estás listo para mirarte en el espejo, que te mostrará no tu apariencia, sino todo lo que alguna vez has sentido, temido y ocultado? Si es así, da un paso. La historia comienza. Aquí está el texto detallado de la parte 2. Muerte. Los sacerdotes hablan de ello, los poetas escriben sobre ello, los filósofos construyen mitos sobre ello. Pero casi nadie hace la pregunta más importante. ¿Quién decidió que la muerte es el final? Desde niños nos dijeron. La muerte es un punto. Paz. Fin de la historia. O viceversa. La muerte es el juicio. Si fuiste bueno, irás al cielo. Si fuiste malo, al infierno. Prepararse. Arrepentirse. No peques. Pero detengámonos un momento. Mira más amplio. ¿Por qué en algunas culturas después de la muerte el alma es esperada por la luz? ¿Y en otros la llama de la purificación? ¿Por qué una persona muerta en algún lugar se convierte en un antepasado? ¿Y en algún lugar desaparece para siempre? ¿Por qué los budistas hablan de renacimiento? ¿Y los cristianos, sobre el juicio final? ¿Por qué algunos rituales son tan tiernos como una despedida? ¿Y otros son tan aterradores como el castigo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tantas versiones y todas tan diferentes? Si la muerte es un acontecimiento universal, entonces, ¿por qué no existe una verdad única? La respuesta es sencilla. Porque todo lo que te dijeron no es la verdad. Y la interpretación. Y muy conveniente para aquellos que quieren que vivas con miedo. El miedo a la muerte es la forma más antigua de control. Si tienes miedo, obedeces. No hagas preguntas. Sigues las reglas. No vives como quieres, sino como deberías. Una persona obediente está segura. Él no va más allá de los límites. Paga, se arrepiente, obedece. Se aferra a la promesa de la recompensa y al horror del castigo. Pero ¿qué pasa si todo esto es una construcción creada artificialmente? ¿Y si el miedo a la muerte no es natural, sino aprendido?
¿Y si fuera el pegamento que mantiene unidas las religiones, los estados y los dogmas morales? Solo piénsalo. Cuanto más miedo tienes de morir, menos vives. No corres ningún riesgo, no eliges, no estás mirando. Estás esperando la respuesta correcta. Tienes miedo de cometer un error. Tienes miedo de ser tú mismo. Por eso era tan importante convertir la muerte en horror. Para que nunca mires allí tú mismo. Para evitar que hagas una pregunta peligrosa. ¿Pero qué pasa si las cosas son completamente diferentes? ¿Y si la muerte no es el fin ni el castigo? ¿Y el comienzo de algo para lo que puedes estar preparado? ¿Qué pasaría si en lugar de miedo te espera la libertad? Pero solo si te atreves a buscar la verdad tú mismo. Por eso te enseñaron a tener miedo. Porque si dejas de tener miedo a la muerte, te sentirás incómodo. Comenzarás a vivir de verdad. Empezarás a hacer preguntas. No escuchéis a quienes os prometen salvación, sino a quienes os ofrecen entendimiento. Dejarás de buscar la aprobación, el estatus y el miedo a no ser lo suficientemente bueno. Porque entenderás. No son importantes las recompensas ni los castigos externos. Si todo lo que sucede después de la muerte es un encuentro con tu verdadero yo, este es el principal peligro de la verdad sobre la muerte. No es que ella dé miedo. Y eso es liberador. Porque si no hay juicio externo, no estás obligado a complacer. Si no existe el infierno, no tienes nada de que arrepentirte. Si no hay un Salvador, tú mismo eres responsable de cómo vives. ¿Y cómo morirás? Esta idea es destructiva para todos los sistemas basados en el miedo. Para las religiones cuyo poder se basa en la promesa del cielo y la amenaza del infierno. Para los estados que necesitan ciudadanos obedientes que tengan miedo de morir equivocadamente. Para las familias donde el amor es reemplazado por el control. Y la verdad, un silencio conveniente. Por eso el conocimiento que habla de la muerte como una transición. Sobre el examen interno. Sobre el espejo en el que tú mismo eres el único juez. Siempre han sido ocultados, ridiculizados, demonizados. Por esta razón el nombre de Elena Blavatsky fue borrado de los libros de texto. Es por esto que el libro tibetano de los muertos es desconocido para la mayoría de la gente. Por eso todo lo que sabías antes no era conocimiento. Y el programa. Da miedo, pero es conveniente. Ahora imagina. Borras este programa. Y de repente se abre un espacio delante de ti, donde no hay reglas ajenas. Donde nadie te dice quién eres. Donde solo estás tú y la verdad que has sentido durante mucho tiempo. Pero tenía miedo de admitirlo. ¿Lo sientes? Este es el primer paso. Hacia aquello que está más allá del miedo. De ahora en adelante la cosa se pondrá más aterradora. Pero también más limpio. Porque en la siguiente parte descubrirás. ¿Qué sucede realmente después? Mientras tu cuerpo da su último aliento. Te dijeron que la muerte es el final. Que todo termine. Lo que viene a continuación es silencio, vacío, decadencia, juicio. Pero esto no es cierto. La muerte no es un punto. La muerte es la puerta. Y lo que encuentres detrás de ello no depende de la fe, ni de la religión, ni de cuánto hayas orado. Y de uno. ¿Qué tan preparado estás para conocer tu verdadero yo? Y aquí está la tragedia. La mayoría no está preparada. No porque sean malos. Porque nadie los preparó. Todo el sistema está construido para que no sepas qué hacer cuando mueras. ¿Sabes cómo pagar los impuestos? ¿Sabes qué pastillas tomar para el dolor? ¿Sabes cómo comportarte en una entrevista, cómo llamar a una ambulancia, cómo conseguir una hipoteca? Pero no sabes qué hacer cuando tu corazón se detiene. Porque nadie te lo dijo. Aunque este conocimiento existe, y son más antiguos que la Biblia. Más precisamente, más profundo. Tan poderosos que estuvieron ocultos durante siglos bajo el título de peligrosos. Porque si lo supieras serías libre. Hay una palabra que casi nadie dice. Bardo. Estado intermedio. Transición entre mundos. Psicorrealidad. Espejo. Y aquí está la clave. Después de la muerte no desapareces, despiertas. No como persona. No es algo como soy Beisia, tengo 43 años, soy ingeniera. Despiertas como conciencia pura, sin forma, sin cuerpo, sin nombre. Y si no sabes qué pasa después, estás perdido. Empiezas a crear la realidad a partir de todo lo que has acumulado dentro de ti. Miedos, deseos, imágenes, recuerdos, dolor. Crees que es real.
Estás confundiendo proyección con verdad. Y eso es lo que te hace volver. No corte. No es un pecado. No la voluntad de Dios. Y tu propia inconsciencia. Caes en una trampa construida por tus propios pensamientos. Y vuelves otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Esta es la rueda del samsara. Un ciclo sin fin donde el alma olvida quién es. Ha nacido. Sufrimiento. Muriendo. Y otra vez no recuerda nada. Pero este ciclo se puede romper. Esto es exactamente lo que dijeron los antiguos maestros. Esto es exactamente lo que describió Blavatsky. Esto es exactamente lo que está escrito en el libro tibetano de los muertos. La verdad no es que la muerte sea el final. Y el hecho es que la muerte es una oportunidad. O bien, haces un examen. O empieza todo de nuevo. La elección siempre es tuya. Pero para lograrlo es necesario saber qué ocurre después del último aliento. Y cómo no perderse en la propia mente. Hablaremos más sobre esto más adelante, cuando lo veas por primera vez. Lo que nos espera más allá del borde. Entonces, te estás muriendo. No en sentido figurado. Literalmente, el corazón se detiene. La respiración se detiene. El cuerpo ya no es tuyo. Pero todavía estás aquí. Ya no estás dentro de piel y huesos. Eres una observación. Eres la atención suspendida en el aire. Te ves a ti mismo. Ves a otros. Pero desde un punto donde no hay ni yo ni ellos. Este es el primer shock. No desapareciste. En lugar de oscuridad, hay claridad. En lugar de un fin, conciencia. Solo sin el cuerpo. Sin nombre. Sin papel. Y luego luz. Cegador. Insoportablemente brillante, pero no el túnel blanco de la serie de televisión. Y algo mucho más poderoso. Una luz que no ilumina, sino que disuelve todo lo que creía ser. Esta es la luz clara de la realidad. El momento del encuentro con lo absoluto, con la fuente, con lo que fue antes de todo. Y así será después de todo. Si reconoces esta luz, si no tienes miedo, no te apartes. Si te entregas a él, eres liberado. Estás tomando un examen. Abandonas el ciclo. Te fusionas con la verdad. Ya no vuelves más. Pero si confundes esta luz con una amenaza, si te aferras a un nombre, a una historia, a un miedo, te estás cayendo. Estás retrocediendo. En el bardo. En un espacio donde tu conciencia comenzará a crear imágenes. Donde todo aquello que no has trabajado tomará forma. Donde comenzará la prueba. Y la mayoría de las almas caen, porque casi nadie está preparado. Nos enseñaron a ser individuos, tener una biografía, aférrate a tu yo, pero no ser pura conciencia. No te quedes en silencio. Por lo tanto, cuando todo se derrumba, comienza el pánico. Te aferras a las imágenes, a los recuerdos, a los sentimientos, y creas una ilusión que parece real. Así comienza el vagar. Así comienza un nuevo nacimiento. Y así se pierde la libertad. Pero hay otra manera. Y para poder atravesarlo es necesario conocer el mapa. El verdadero. No es un mito. No es un cuento de hadas. Y lo que sabían los monjes tibetanos. Y lo que contó Elena Blavatsky. Este mapa existe. Y en la siguiente parte descubrirás. ¿Qué es el bardo? ¿Por qué parece tanto un sueño? ¿Y cómo no confundir tu sombra con la verdad? Después de que te alejaste de la luz clara, el bardo comienza. Estado intermedio. No la vida, no la muerte, el espacio entre. Pero esto no es el paraíso. No es el infierno. Ni un túnel ni una puerta marcada como fin. Bardo es un espejo. Allí no vienen ni ángeles ni demonios. No hay jueces allí. No hay guionistas. No hay director. Solo estás tú, y todo lo que llevabas dentro de ti, ahora se desarrolla en el exterior. Ves voces, escuchas imágenes, te encuentras con figuras que te parecen familiares, lugares que parecías conocer, escenas de la infancia, caras favoritas, manos que nunca volviste a tocar, palabras que nunca volviste a escuchar. ¿Crees que esto es la realidad? ¿Quieres abrazar? Vamos a hablar, permanecer. Pero no son ellos. Estas son tus proyecciones. Porque el bardo no obedece las leyes de la física. Y las leyes de la mente. Tu mente.
Cada recuerdo que no has dejado ir, cada sentimiento al que te aferraste, cada miedo que escondiste, todo esto ahora está cobrando vida. No simbólicamente, literalmente. Ves y crees, escuchas y respondes. Te aferras a las imágenes y quedas atrapado, porque todo lo que ves eres tú. Tu conciencia creó esto, por melancolía, por miedo, del deseo, pero tú no lo sabes. Crees que estás en el más allá. En realidad, estás dentro de ti mismo, solo en su forma más pura, sin procesar. Y aquí es donde empieza la parte más difícil. Si crees en las imágenes, comienzas a fusionarte con ellas. Dejas de ser un observador, y de nuevo te conviertes en participante. Olvidas que es una ilusión. Crees de nuevo que todo esto es real. Y luego haces una elección. Inconscientemente. No dices quiero volver. Simplemente sigue esa voz. Detrás de esta cara. Detrás de este sentimiento. Y en ese momento pierdes tu oportunidad. No estás eligiendo la libertad. Y el regreso. Creas un nuevo nacimiento. Nuevo escenario. Una nueva historia. Con un nuevo cuerpo. Con nueva memoria. Pero con contenido antiguo y no vivido. Así es como funciona el bardo. No juzga. No castiga, simplemente refleja. Y mira, te reconocerás o te volverás a dormir. En la siguiente parte verás cómo exactamente crea tu mente imágenes en el bardo, y por qué incluso los recuerdos más amables y cálidos puede convertirse en la trampa más insidiosa. Estás en el bardo, y no hay vacío alrededor, y un mundo extraño, frágil y hermoso. Se siente real, huele a tu infancia. Suena en las voces de aquellos que amaste. Él te susurra, quédate, todo está bien. ¿Estás en casa? Pero no estás en casa. Estás dentro de tu mente. Y todo lo que ves no es real. Esta es tu melancolía convertida en paisaje. Tu recuerdo, tomando forma de rostros. Tu deseo crea un nuevo escenario. Ves un campo, flores, voces de la juventud, melodía favorita. Quieres disolverte en ello. Estás extendiendo la mano. ¿Crees que esto es la salvación? Pero esto es una prueba. Lo más peligroso en el bardo no es el miedo. Y consuelo. Esto es lo que nos lleva por mal camino. Porque hace calor. Nativo. Familiar. Y parece, para esto viví. Esto es amor. Pero esto es una trampa. Todo lo que no dejas ir regresa a ti en una forma que no puedes rechazar. Crees. La amaba tanto. No tuve tiempo de decir lo principal. Quiero otra oportunidad. Y estás de acuerdo. No en voz alta. No es una fórmula. Internamente, tú eliges, sí. Y eso es suficiente. Estás capturado de nuevo. Estás de vuelta en el juego. No recuerdas la luz. No recuerdas que ya eras libre. Simplemente te aferras a la imagen y fracasas. Te despiertas. En el cuerpo. En el nuevo. En suave, la luz llega a los ojos. Nadie te dice quién eres, pero ya estás viviendo. Desde cero, sin memoria. Así es como funciona el retorno. No fuiste castigado. No reprobaste el examen. Simplemente te dejaste llevar por tus sentimientos. Y aquí está la paradoja. Lo que parecía amor se convirtió en un ancla. Lo que parecía un hogar se convirtió en una puerta de regreso al samsara. Elena Blavatsky dijo, el anhelo no es un sentimiento, es una atadura, y aquella alma que no puede distinguir el recuerdo de la verdad, siempre volverá. Para salir del bardo, no basta con superar el miedo, es necesario pasar por el consuelo y no apegarse, y esto es mucho más complicado, porque el dolor es reconocible, pero el consuelo es engañoso. En la siguiente parte descubrirás por qué incluso las imágenes más brillantes del bardo puede llevarte a un nuevo ciclo, y lo que necesitas poder hacer para seguir siendo libre. Pasaste por el miedo, no le tenías miedo a la sombra, reconociste la ilusión, no cediste a las voces que te llamaban, no creíste las imágenes que parecían reales, permaneciste en la conciencia, y entonces cae el silencio. En el bardo este no es el final, esta es la siguiente fase. Profundo, silencioso, puro. No hay luz aquí, no hay oscuridad.
No hay imágenes, olores, sonidos. Solo presencia. Parece que todo ha quedado atrás. Pasaste. Estás listo para ser liberado. Pero es aquí donde surge la tentación más insidiosa. Sutil, tranquilo, casi imperceptible. Aparece algo muy personal. No da miedo, no brillante. Al contrario, hace calor. Tanto es así que el corazón se hundió. Podría ser la cara de la hija que perdiste, el hogar del que una vez te arrancó la guerra, las manos del hombre que amabas pero no podías sostener. Risa, oler, canción, memoria, algo que parece lo más real del mundo. Sabes que esto no es la realidad. Acabas de pasar por el espejo. Ya entiendes cómo funciona la mente. Pero aún así, me extrañaste. Quieres abrazar de nuevo. Escúchalo otra vez. Ser parte de esto nuevamente. Y tú extiendes la mano. Esta es la prueba final. No se trata de miedo. Se trata de afecto. Sobre la voluntad de dejar ir incluso las cosas más preciadas. Incluso lo que una vez fue el amor de tu vida. Porque si te fusionas con esta imagen, no te estás muriendo. Estarás de regreso. Sin drama. Sin horror. Tú simplemente, despierta. De vuelta en el cuerpo. De vuelta al mundo. Con amnesia otra vez. No recuerdas lo que pasaste. No sabes por qué volviste. Simplemente vive. Y piensas, la vida apenas comienza. Aunque en realidad continuó. No regresaste porque alguien te obligó. Porque quisiste. Porque no me soltó. Es una línea muy fina. Donde incluso el amor puede convertirse en un ancla. Incluso la luz es una tentación. Incluso la belleza es una trampa. Elena Blavatsky escribió: la verdadera libertad comienza cuando no tienes nada a que aferrarte. En la siguiente parte descubrirás qué pasa si no te aferras. No te fusiones. No sigues la imagen. ¿Qué se revela cuando simplemente te quedas y permites que la realidad se desarrolle sin lucha, sin deseo, sin miedo? Estás parado en el umbral. Ya nada llama. Nadie grita. No hay sombras, no hay luz, no hay imágenes. Solo silencio. El espacio entre respiraciones. El estado entre quien eras y quien puedes llegar a ser. No eliges nada. Simplemente no eliges. Y este es el paso principal. No es un esfuerzo. No es una pelea. Y la falta de impulso para aferrarse. No te aferras al miedo. No buscas consuelo. No te esfuerzas por terminar tu vida. No llames a nadie por su nombre. Tú te quedas. Sin esperas. Sin intentar encontrarle sentido. Sin el deseo de ser alguien. Esto no es vacío. Esto es libertad. Y en ese momento, cuando ya no te aferras. No te aferras. No llamas. No preguntas. ¿No tienes miedo? Se abre una puerta sobre la que ninguna religión escribe. Esta no es una habitación luminosa. No es el jardín del Edén. No es una recompensa. Es un estado puro de no necesidad de ser. No ser un alma. No ser una personalidad. No ser una experiencia. No desapareces. No te disuelves en la nada. Simplemente te conviertes en todo y nada al mismo tiempo. No hay espectadores. No hay jueces. No hay final. Solo hay una respuesta interna, tan silencioso, que solo podrás escucharlo si todo en ti se ha quedado en silencio. Blavatsky escribió: la libertad no es un punto de llegada. Es la ausencia de la necesidad de regresar. Ya no lo quieres. No esperes. No tienes esperanza. Tú simplemente eres. Sin nombre. Sin historia. Sin forma. Y en este acuerdo de no ser nada, la libertad se abre, que no se puede describir con palabras. Esto no es un triunfo. No la iluminación. No es el nivel final. Es simplemente independencia cíclica. Libertad del miedo. Independencia del amor que sostiene. Independencia de la imagen de uno mismo. No te rindas ni siquiera ante el último apego sutil. Y luego, Bardo se va. Sin entrada formal. Sin fanfarrias. No existe el tú ganas. Solo silencio. Un espacio donde ya no estás dentro del juego. Y en la siguiente parte lo descubrirás. ¿Qué te prepara para esta salida? ¿Por qué algunas almas vagan en la ilusión?
y otros recuerdan la verdad. Y como la preparación para el bardo no comienza después de la muerte, y ahora mismo, en cómo vives, crees que el bardo te espera algún día, en la vejez, en una cama de hospital, después de un accidente o enfermedad. Pero esto es una ilusión. El bardo no comienza después de la muerte. El bardo comienza en el momento en que aprendes a mirar hacia adentro. ¿Cómo aprender a dejar ir? ¿Cómo dejar de ser esclavo de tus historias? Porque lo que encontrarás después de la muerte no será algo nuevo. Esto será una mejora de lo que siempre has llevado dentro de ti. Si te has aferrado a un estatus toda tu vida, te aferrarás a ello incluso después de la muerte. Si tenías miedo a la soledad, serás arrastrado a las ilusiones del amor y el afecto. Si vivieras en una farsa, te enfrentarás a tu propia ira. Nada desaparecerá. Al contrario, todo se manifestará. Más brillante, más recto, más honesto. No hay forma de esconderse. Es por esto que prepararse para el bardo no es esotérico. Esto no es meditación en la montaña. Estas no son prácticas especiales para unos pocos elegidos. Así es la vida. No se vive automáticamente. No por miedo. No para aprobación. Y en presencia. La presencia es cuando notas cómo reaccionas. Cuando eres capaz de soportar una emoción sin dejarte llevar por ella. Cuando no huyes del dolor, sino que lo miras. Cuando no justificas tu sombra, sino que la reconoces. Cuando no te escondes tras la máscara de estoy bien. Pero honestamente dices, ese soy yo también. Cada momento de tal presencia es una sesión de entrenamiento. Cada abandono es un ensayo para la libertad. Cada despedida es una pequeña muerte. Cada silencio es una aproximación al silencio del bardo. Por eso Elena Blavatsky dijo, muere antes de morir y no morirás. Esto no es misticismo. Esto es práctica. La práctica de dejarse ir mientras todavía puedas. Deja ir las ilusiones, las imágenes, los apegos, el falso yo. Si no aprendes a dejar ir ahora, no podrás soltarlo más tarde. Y luego todo lo que no has vivido te encontraré en el bardo, cara a cara. Pero si vives así, como si ya estuvieras dentro del espejo, si aprendes a conocerte a ti mismo, sin miedo, sin narrativa, sin defensas, entonces estás listo. En la siguiente parte descubrirás lo que distingue a quienes emergen del bardo, de aquellos que vuelven una y otra vez. No fe, no santidad. La capacidad de recordar la verdad cuando llegue el momento. Millones de almas pasan por el bardo. Algunos se dan por vencidos. Otros están confundidos. Otros ni siquiera se dan cuenta de que había una elección. Y casi todos vuelven. Pero hay quienes no regresan. ¿Quién pasa por todo? ¿Quién no se da la vuelta? ¿Quién queda? En la luz, en la sombra, en el vacío, solo. ¿Quiénes son? No santos. No justo. No monjes en cuevas. A menudo, gente común y corriente. Pero tienen algo en común. Se estaban preparando. Pero no rituales. No con oraciones. No renunciando a la vida. Se prepararon por su forma de vivir. Eligieron la verdad cuando era más fácil mentir. Aprendieron a soltar cuando podían aferrarse. No huyeron del dolor, sino que entraron en él y permanecieron allí. No se aferraron a imágenes de sí mismos. No buscaban la salvación, buscaban claridad. Nos entrenaron en las cosas más importantes. En presencia, porque el bardo no requiere fuerza, no requiere conocimientos, no requiere perfección, requiere la capacidad de estar con lo que es. No hay escapatoria, sin máscara, sin ganas de cambiar. Los que pasan por aquí, no luches contra los demonios. Reconocen partes de sí mismos en ellos. No rechaces las sombras. Los miran hasta el final. No te fundas con el consuelo. Sienten, pero no van. Ven, y se quedan. Y esto es precisamente lo principal. No fe, comportamiento incorrecto. Y reconocimiento. Reconocimiento de la luz. Reconocimiento de la sombra. Reconociendo la ilusión. Reconocimiento del apego. Y lo más difícil, reconocimiento del momento del retorno. Ese preciso momento en el que escuchas en tu interior. De nuevo, quiero hacerlo de nuevo. Quiero terminar. Quiero experimentar. Y en lugar de ir,
Ellos no vienen. No porque tengan frío, porque son gratis. Blavatsky los llamó almas liberadas. No porque supieran todos los hechizos, porque en el momento más importante, no querían ser nadie, querían ser nadie, vacío, gratis, intacto. En la siguiente parte verás qué pasa cuando el alma regresa, cómo se establece el próximo nacimiento, y por qué el escenario de la vida futura no es creado por Dios, sino por tu estado actual. Crees que eliges la vida conscientemente, que el renacimiento es una elección del alma. ¿Qué decides? Quiero volver, quiero intentarlo de nuevo. Pero en el bardo todo funciona de manera diferente. No eliges sabiamente. No dices sí, solo respondes. Tú resuenas. Te das por vencido. En el momento más tranquilo, cuando pasaste por el espejo, experimentó consuelo, abandonó las ilusiones. De repente aparece algo nuevo. No del pasado, no de memoria. Del futuro. Ves caras que nunca conociste. Escuchas voces que no recuerdas. Sientes el olor, la luz, el tacto de una nueva realidad. Nada de esto te suena familiar. Pero responde internamente. ¿Por qué? Porque esto no es un accidente. Esta es una proyección de su estado. Tu ansia no reconocida. Tu emoción no vivida. Tu último y más sutil afecto. Si has deseado reconocimiento toda tu vida, verás una multitud saludándote. Si tenías miedo a la soledad, aparecerá una gran familia. Si tuvieras sed de poder, sentirás el poder. Si sufriste, verás un escenario donde serás amado, comprendido y compadecido. ¿No ves que este es el comienzo de un nuevo sueño? Crees que solo estás observando, pero en realidad ya estás de acuerdo. Estás extendiendo la mano de nuevo. Inconscientemente, dices que sí sin siquiera saber lo que estás diciendo. Y luego todo cambia. Te deslizas hacia una nueva corriente. Te estás acercando. Empiezas a encogerte. Vuélvete denso. Estás perdiendo la conciencia. Olvidas quién eres. Y de repente, sonido, luz, llorar, cuerpo, naciste, nueva historia, nuevo nombre, nuevo rol, y todo lo que acabas de pasar, disuelto como un sueño. Sientes que la vida apenas comienza, pero en realidad, continuó, solo en un cuerpo diferente, con un recuerdo diferente, con los mismos ciclos inacabados. Regresaste, no porque te obligaron, porque no eras libre. Tú querías. Estabas aburrido. Tú esperabas. Por eso en el bardo no solo se necesita coraje, pero también ecuanimidad. La capacidad de sentir y no fusionarse. Capacidad de decir, lo veo, lo siento, pero no voy a permitirlo. Esto es lo que da la libertad, no del mundo, y de la necesidad de empezar de nuevo. En la siguiente parte descubrirás qué pasa cuando logras pasar, cuando no estás distraído. No te aferres, no eliges, y en ese momento algo se revela, de lo que ninguna religión habla, sin filosofía, ni escuelas esotéricas, pura libertad de no ser nada. Así que no te rindiste, viste las imágenes y no te fusionaste, sentiste el tirón y no fuiste, escuchaste el llamado y permaneciste en silencio, permitiste que el recuerdo existiera, sin dejarlo entrar en el corazón como verdad. Y entonces sucede algo que no puedes imaginar. No es lo que te prometieron, no es una recompensa, no la paz eterna, ni un salón luminoso ni una autoridad superior. Pasa, nada, pero no de una manera aterradora. Y en lo más profundo, nada es como la ausencia de forma, nada es como la libertad de la necesidad de ser, nada es el fin de ningún rol, de ningún yo, de ninguna idea de sí mismo. No desapareces, ya no te conviertes en nada, y en esto hay un gran silencio, silencio sin centro, sin sujeto, sin observador, y sin lo observado. Ya no estás en la carretera, estás fuera del camino, no te estás fusionando con la fuente, no te disuelves en Dios, no eres recompensado, eres simplemente libre, sin tareas, no hay próximo objetivo, sin historia. Este es un estado sobre el cual ninguna religión escribe, porque no tiene forma.
Y sin forma no hay poder. Sin descripción, no hay ninguna imagen que adorar. No hay forma de venderlo, estructurarlo, utilizarlo. Por eso lo mantienen en silencio. Pero Blavatsky escribió exactamente sobre esto. Sobre la libertad de la necesidad de ser alguien. Sobre el espacio donde no hay nacimiento ni muerte. Sin tiempo, no hay ciclo. Sin alma, sin plan. Solo puro ser, sin necesidad de nada. Esta no es la final. Esto no es un logro. Este no es el yo superior. Esta es la respuesta a la última pregunta. No, ¿qué sigue? No se necesita nada más. Y hay gran claridad en esto. Claridad de la cual ya no surge el esfuerzo. No aparece ninguna sombra. No existe el yo quiero. No luchas. No lo pruebas. No lo recuerdas. Simplemente estás presente. Y esta es la salida. No está arriba. No abajo. No en después. Y afuera, en la siguiente parte descubrirás. ¿Por qué exactamente este estado? La principal amenaza para cualquier sistema de poder. ¿Y por qué, si esto lo sabías desde el principio, tu vida habría sido libre hace mucho tiempo? Podrías haberlo sabido antes. Quizás te hayan contado esto cuando eras niño. Esto podría ser parte de la educación, práctica espiritual, crecimiento interior. Pero nadie te lo dijo. En cambio, lo que hay es miedo. En cambio, hay promesas. En cambio, hay instrucciones sobre cómo vivir correctamente. Para obtener un boleto a la eternidad. ¿Por qué? Porque la verdad sobre la muerte es peligrosa. No porque dé miedo. Porque libera. Si sabes que nadie te está juzgando, dejas de ser obediente. Si sabes que el infierno es tu propio miedo, y el cielo es tu madurez interior, dejas de tener miedo. Si sabes que tú mismo creas todo lo que verás después de la muerte, ninguna estructura externa tiene ya poder sobre ti. Las religiones están perdiendo poder. Ya no necesitan un mediador entre ustedes y Dios. No más comprar la salvación para expiar los pecados. Teme el castigo eterno. Los estados están perdiendo el control, porque si no tienes miedo a morir, no te pueden obligar a vivir según un patrón. No necesitas estatus. No hay necesidad de medallas, certificados, diplomas o me gusta. No hay necesidad de demostrar que eres digno. Tú ya existes. Y ya eres libre. Te hace sentir incómodo. Demasiado independiente. Demasiado interno. Demasiado vivo. Al fin y al cabo, es mucho más cómodo cuando una persona tiene miedo. Miedo de ser malo. Miedo de no agradar. Miedo de morir mal. Luego paga. Entonces obedece. Entonces no hace preguntas innecesarias. Por eso no te hablaron del bardo. Es por eso que el nombre de Blavatsky fue tachado. Por esta razón el libro tibetano de los muertos permaneció en los monasterios. Porque si lo supieras, que todo lo que ves después de la muerte eres tú mismo, sería imposible controlarte. No estarías buscando la salvación. No te aferrarías a las opiniones de los demás. No vivirías con miedo. Simplemente vivirías. Entero, presente, conscientemente. En la siguiente parte descubrirás qué significa realmente estar preparado para morir. Y por qué la preparación no se trata de conocimiento. Y sobre ser honesto contigo mismo, aquí y ahora. Lo has escuchado miles de veces. Esté preparado. Nadie sabe el día ni la hora. ¿Pero qué significa estar preparado? No os acumuléis en oraciones. No seguir las reglas. No recibir perdón. Y ni siquiera expiar los pecados. Estar preparado es ser uno mismo. Completamente. Sin pretensiones. Sin narrativa. Sin las máscaras que estamos acostumbrados a usar. La voluntad no es cuestión de fe. Se trata de honestidad. ¿Estás listo para ver tu dolor y no huir de él? ¿Estás listo para reconocer tu sombra y no poner excusas? ¿Estás listo para dejar ir aquello a lo que te has aferrado toda tu vida? ¿Estás listo para vivir, no porque tienes que hacerlo, sino porque lo eliges? Porque la muerte lo revelará todo. Lo que dejas de lado. Lo que no dijiste. Lo que no has vivido. Lo que escondiste detrás de la cortesía, la corrección y la ostentosa humildad. Bardot no es cuestión de texto. No se trata de filosofía. Esta es una prueba de presencia.
para la madurez interna, sobre la capacidad de ser uno mismo en cualquier momento de la realidad, incluso en el punto en el que desaparece todo apoyo. ¿Estás listo? Si sabes permanecer contigo mismo en silencio, si no necesita aprobación, si ves una mentira, no la escondas bajo la moral, si sabes dejar ir, incluso aquello que creías que era el amor de tu vida. ¿Estás listo? Si ya vives ahora como si el bardo fuera a comenzar mañana, porque, esencialmente, ya ha comenzado. Ya estás creando dentro de ti el mundo que se desplegará después de tu último aliento. Ya estás programando tu bardo. Reacciones, hábitos, negativas a mirar profundamente. Por eso Blavatsky dijo, el verdadero despertar comienza cuando dejas de vivir en piloto automático. Detener. Toma un respiro. Mirar. ¿Qué tienes miedo de perder? ¿Qué no estás dispuesto a dejar ir? ¿Dónde estás fingiendo? Estos son los lugares que se convertirán en tus trampas en el bardo. Pero si ya estás empezando a verlos, ¿estás listo? En la siguiente y última parte veréis qué pasa cuando una persona vive como si ya fuera libre. ¿Y por qué exactamente en la forma más viva, más honesta, más poderosa del ser? Ya lo has escuchado todo. Pasé por el miedo, la luz, las ilusiones, los consuelos, los espejos, los apegos. Aprendiste que el bardo no es más tarde. Esto es un reflejo de tu vida. Y ahora surge la pregunta más importante. ¿Cómo podemos vivir después de este conocimiento? La respuesta es sorprendentemente sencilla. Vive como si ya estuvieras dentro del bardo. Porque eso es lo que eres. Ya estás creando tu propia realidad póstuma. Cada reacción, cada elección, cada emoción de la que no eres consciente. Ya estás construyendo el mundo al que un día entrarás sin cuerpo. Y la forma en que vives ahora. Esto es lo que te encontrarás más tarde. Si vives con miedo lo verás. Si vives en el amor lo reconocerás. Si vives en conciencia, pasarás. No porque serás digno. Porque estarás listo. Eso es lo principal. Bardo, no revela en quién te has convertido. Revela quién has sido siempre. ¿Quieres romper el ciclo? ¿Quieres no repetir, no volver, no olvidar? ¿Quieres atravesar el bardo y permanecer intacto? Entonces empieza ahora. No con grandes decisiones. Y desde un punto de vista simple. Ser honesto cuando es más fácil mentir. Ten cuidado cuando quieras huir. Ser un observador cuando una tormenta se levanta en nuestro interior. Soltar cuando todo grita, aguanta. No puedes fingir que estás listo, pero puedes empezar a ser real. Y esto es libertad. Libertad que el sistema teme. Libertad que no se puede comprar. Lo cual no requiere aprobación. Lo cual está fuera de control. Libertad que comienza con la frase, estoy aquí, veo, recuerdo, y aunque lo olvides, aunque te vuelvas a dormir, ya habrá una chispa dentro de ti, memoria, luz, lo cual significa que, un día, lo recordarás de todos modos. No morirás, te acabas de despertar, en un nuevo cuerpo, o no volverás en absoluto. Puedes elegir no elegir, puedes salir, puedes simplemente ser. Y esto será lo más honesto, el más claro, la solución más viva, en tu vida, no porque te estés muriendo, porque finalmente estás viviendo.